El sabor del pastel de chocolate se volvió amargo en mi boca cuando escuché esas palabras. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. Estaba sentada en la mesa principal de mi propia fiesta de cumpleaños número 60, rodeada de mis hijos, nietos y familiares, cuando mi nuera Sandra se levantó con su copa de vino. «Quiero hacer un brindis especial», dijo Sandra con esa sonrisa que yo había aprendido a desconfiar durante los últimos 5 años. Su voz cortó el murmullo alegre de conversaciones que llenaba el salón del restaurante. Mi hijo Miguel le sonrió desde su asiento, sin saber lo que estaba por venir. Las luces doradas del candelabro iluminaban las caras expectantes de mi familia. Mis 3 hijos estaban ahí, Miguel con Sandra, por supuesto, Ana con su esposo Roberto, y mi hijo menor Carlos con su novia nueva. Hasta mis hermanas habían venido desde otra ciudad para celebrar conmigo. Por Rosa, continuó Sandra levantando su copa más alto, una mujer que ha vivido 60 años maravillosos. Parecía normal hasta ese momento. Yo incluso sonreí y levanté mi copa de agua, esperando las palabras cálidas típicas de estos momentos. Pero entonces su sonrisa cambió. Se volvió fría, calculada. Una mujer que ya ha dado todo lo que tenía para dar, siguió Sandra, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien que, bueno, seamos honestos, ya no sirve para nada útil en esta familia. El silencio fue ensordecedor. Pude escuchar el tintineo de los cubiertos cayendo sobre los platos. Mi hermana Carmen dejó escapar un jadeo ahogado. Los ojos de mi nieta de 15 años se abrieron como platos. «Sandra», murmuró Miguel con voz tensa, pero ella continuó como si nada. «Es hora de que Rosa entienda que su tiempo de ser necesaria ya pasó. Ya no puede cuidar de nadie, ya no puede trabajar, ya no puede contribuir. Es simplemente un peso muerto que todos cargamos». Las lágrimas quemaron mis ojos. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado con todas sus fuerzas delante de las personas que más amaba en el mundo. Mi respiración se volvió irregular y pesada. Ana se puso de pie bruscamente. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Sandra. Pero yo levanté mi mano temblorosa para detenerla. Durante 5 años había soportado los comentarios pasivo-agresivos de Sandra. Los empujones sutiles para que me mudara sola. Las veces que olvidaba invitarme a las cenas familiares. Los comentarios sobre cuánto costaba mantenerme cuando Miguel perdió su trabajo el año pasado. Pero nunca había sido tan cruel y directa delante de todos. Me levanté lentamente de mi silla. Mis piernas temblaron, pero logré mantenerme erguida. Caminé hasta donde estaba el micrófono que habían puesto para los brindis. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Sandra me miraba con esa sonrisa satisfecha, como si hubiera ganado algún tipo de batalla. Miguel tenía la cara pálida y los ojos llenos de confusión y vergüenza. Tomé el micrófono con manos temblorosas. «Sandra», dije, y mi voz se escuchó fuerte y clara a través de los altavoces. «Tienes razón en algo». La expresión de triunfo en su cara se intensificó. «Ya no soy la mujer joven que era antes. Ya no puedo hacer muchas cosas que hacía antes». Paré un momento, viendo cómo toda mi familia me miraba con una mezcla de dolor y expectación. «Pero hay algo que sí puedo hacer todavía», continué, y vi un destello de preocupación cruzar por los ojos de Sandra. «Puedo contarte exactamente por qué conoces tan bien el sabor del pastel de chocolate de esta pastelería específica». Sandra se puso rígida. Su copa de vino tembló ligeramente en su mano. «Y puedo explicarle a mi hijo por qué tú sabías exactamente qué restaurante elegir para mi cumpleaños, cuando yo nunca te había dicho que este era mi lugar favorito». La cara de Sandra perdió todo su color. Miguel la miró con una expresión de confusión creciente. Yo sonreí por primera vez en toda la noche. Porque por fin había llegado el momento de revelar el secreto que había guardado durante 6 meses. Todo había comenzado 6 meses atrás, en un martes lluvioso de abril. Yo estaba en el banco haciendo un depósito cuando la vi. Sandra estaba sentada en una mesa del café que está al lado del banco, muy cerca de la ventana. No me hubiera fijado en ella normalmente, pero estaba llorando. Mi primer instinto fue acercarme a preguntarle qué pasaba. Después de todo, era la esposa de mi hijo, y por más que nuestra relación fuera tensa, seguía siendo familia. Pero algo me detuvo cuando vi al hombre que estaba sentado frente a ella. Era alto, de cabello canoso, vestía un traje caro.
Le estaba tomando las manos mientras ella lloraba. Y no era Miguel. Me escondí detrás de una columna del banco, sintiéndome como una adolescente espiando, pero no pude evitarlo. Los vi durante casi media hora. Él le acariciaba las mejillas, le secaba las lágrimas. Ella se veía desesperada, angustiada de una manera que nunca había visto antes. Cuando finalmente se fueron, cada uno por su lado, yo me quedé ahí parada sintiendo como si el mundo se hubiera movido debajo de mis pies. Esa noche, durante la cena, observé a Sandra con nuevos ojos. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Los mensajes de texto constantes que revisaba a escondidas. Las salidas repentinas para hacer compras que duraban horas. La forma en que se distanciaba cada vez más de Miguel. Pero no dije nada. No podía destrozar la familia de mi hijo basándome en una sospecha. Decidí investigar por mi cuenta. Durante las siguientes semanas, cambié mi rutina. Empecé a hacer las compras en diferentes horarios, a caminar por el centro más seguido. Y los vi 2 veces más. Una vez saliendo juntos de un hotel en el centro. Otra vez en el parque, besándose detrás de unos árboles como adolescentes. Mi corazón se rompía cada vez que veía a Miguel llegar del trabajo cansado, sonriéndole a Sandra, sin saber nada. Él había estado desempleado durante 8 meses y finalmente había conseguido un trabajo nuevo. Estaba tan feliz, tan agradecido por tener a su familia unida durante los tiempos difíciles. Una tarde de mayo, decidí seguirlos. Me sentía terrible haciendo eso, pero necesitaba saber la verdad completa. Los seguí hasta un edificio de departamentos en el lado norte de la ciudad. Subieron juntos al 3er piso. Esperé en mi carro durante 3 horas hasta que salieron. Al día siguiente, volví sola al edificio. Hablé con la administradora del edificio, una señora mayor muy amable llamada María. Le dije que estaba buscando un departamento para rentar y que me habían recomendado ese edificio. Ah, sí, me dijo María, tenemos un departamento muy bonito en el 3er piso. El señor Rodríguez lo renta desde hace 2 años. Dice que es para su oficina, pero yo creo que es más bien para su novia. Siempre viene con la misma mujer, una rubia muy bonita. Pero no es asunto mío, ¿verdad? Rubia. Como Sandra. Rodríguez. Pregunté tratando de sonar casual. Sí, Fernando Rodríguez. Es contador, tiene una oficina grande en el centro. Un hombre muy educado, siempre paga puntual. Fernando Rodríguez. Ahora tenía un nombre. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo está engañando? ¿Cómo destruye su mundo así nada más? Decidí que necesitaba más evidencia. Evidencia real, no solo mis sospechas. Contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero gasté parte de mis ahorros porque necesitaba estar completamente segura antes de lastimar a Miguel. El investigador era un hombre joven llamado David, muy profesional. Le expliqué la situación y él entendió perfectamente por qué necesitaba evidencia sólida. Señora Rosa, me dijo David después de 2 semanas de investigación, tengo malas noticias. Su nuera está definitivamente teniendo una relación extramarital con Fernando Rodríguez. Me mostró las fotos. Sandra y Fernando entrando y saliendo del departamento. Besándose en diferentes lugares de la ciudad. Una foto de ellos comprando comida en el supermercado como una pareja normal. Hay más, continuó David. Según mis investigaciones, él le está dando dinero. Mucho dinero. Pagó por el carro nuevo que ella compró el mes pasado. También está pagando las clases de baile que ella toma los miércoles. Mi mundo se tambaleó. Las clases de baile. Sandra le había dicho a Miguel que las clases eran gratis, parte de un programa comunitario. ¿Cuánto tiempo cree que ha estado pasando esto?, le pregunté. Basándome en los registros del departamento y en lo que pude averiguar, al menos 1 año y medio. Posiblemente 2 años. 2 años. Todo este tiempo, mientras Miguel luchaba por encontrar trabajo, mientras yo ayudaba con los gastos de la casa cuando podía, Sandra tenía un amante rico que le pagaba todo. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. David dudó un momento. Sí, señora. Fernando Rodríguez está casado. Tiene esposa e hijos. Y según lo que averigüé, él no tiene intención de dejar a su familia. Esto es solo una aventura para él. Sandra estaba destruyendo mi familia por un hombre que nunca la elegiría a ella por encima de su propia esposa. Esa noche,
Mirando las fotos en mi mesa de cocina, tomé una decisión. Esperaría al momento correcto. Y ese momento llegó en mi cumpleaños, cuando ella decidió humillarme delante de toda la familia. Verás, Sandra, continué con el micrófono en mi mano, viendo cómo toda su arrogancia se desvanecía de su cara. Hay muchas cosas que una mujer de 60 años puede descubrir cuando tiene tiempo libre. Miguel se había puesto de pie y miraba alternadamente entre Sandra y yo, con una expresión de creciente alarma. El resto de la familia permanecía en completo silencio, como si estuvieran viendo una película de suspenso. Por ejemplo, seguí, sacando mi teléfono de mi bolsa. Puede descubrir por qué su nuera siempre tiene dinero para comprarse ropa nueva, cuando su hijo ha estado desempleado por meses. Rosa, ¿qué estás haciendo?, susurró Sandra, pero su voz sonaba temblorosa, nada parecido a la confianza venenosa de hace unos minutos. Deslicé mi dedo por la pantalla del teléfono hasta encontrar la primera foto. La levanté para que todos pudieran verla. Esta foto fue tomada el martes pasado a las 3 de la tarde en el Hotel Plaza del Centro, anuncié. Esa eres tú, Sandra, saliendo de la mano con Fernando Rodríguez. Miguel se acercó a mí como si fuera un sonámbulo. Tomó mi teléfono con manos temblorosas y miró la foto. Su cara se puso completamente blanca. Miguel, dijo Sandra, poniéndose de pie tan rápido que su silla se volcó, puedo explicarte todo. Ella está inventando, está celosa porque... Fernando Rodríguez, interrumpió Miguel con una voz que apenas podía escuchar. ¿El contador? Pasé a la siguiente foto. Esta vez era Sandra y Fernando besándose en el parque cerca de la fuente. Esta es del mes pasado, dije. ¿Y esta otra? Mostré una foto de ellos entrando juntos al edificio de departamentos. Es de la semana pasada. Ana había venido a pararse junto a Miguel y también miraba las fotos con expresión de shock. Carlos se acercó desde el otro lado de la mesa. Toda mi familia se había congregado alrededor mío, excepto Sandra, que permanecía sola donde había estado parada. Miguel, Sandra trató de nuevo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi amor, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Miguel levantó la vista de mi teléfono y la miró directamente. ¿No es lo que parece? Sandra, estás besando a otro hombre. ¿Qué parte de esto no es lo que parece? Es complicado, sollozó Sandra. Tú no entiendes, cuando perdiste el trabajo, yo me sentía tan sola, tan asustada por el futuro. Fernando estaba ahí para mí cuando yo no estaba, la interrumpió Miguel. Su voz se estaba volviendo más fuerte, más enojada. Cuando no estaba ahí para ti. Cuando trabajaba doble turno en el trabajo temporal. Cuando vendía mis herramientas para pagar la renta. Me acerqué a Miguel y puse mi mano en su hombro. Hijo, dije suavemente, hay más. Saqué el reporte del investigador de mi bolsa. Se lo entregué a Miguel. Fernando Rodríguez te ha estado pagando el carro nuevo, le dije a Sandra, leyendo del reporte. También paga tus clases de baile, que no son gratis como le dijiste a Miguel. Y el departamento en la calle Morelos donde se han estado encontrando durante los últimos 2 años. 2 años, rugió Miguel. 2 años. Sandra se desplomó en una silla vacía, llorando incontrolablemente. Lo siento mucho. Nunca quise que pasara esto. Al principio solo era alguien con quien hablar, alguien que entendía lo difícil que era. ¿Lo difícil que era qué?, gritó Miguel. ¿Estar casada conmigo? ¿Estar en una familia que te amaba? Mi hermana Carmen se acercó y me abrazó. Rosa, me susurró, ¿cómo pudiste guardarte esto por tanto tiempo? Porque necesitaba estar segura, le susurré de vuelta. Y porque esperaba estar equivocada. Miguel se dirigió hacia Sandra con el reporte todavía en sus manos. ¿Sabes lo que es lo peor de todo esto?, le dijo. No es que me hayas engañado. No es que hayas mentido. Es que has estado viviendo una vida completamente diferente mientras yo me mataba trabajando para mantenerte feliz. Sandra levantó la cabeza. Miguel, por favor. Podemos solucionarlo. Puedo terminar con Fernando, podemos ir a terapia de pareja. Fernando, Miguel se rió con amargura. ¿Ya hasta lo llamas por su nombre de pila? ¿Qué más, Sandra? ¿También no amas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra no respondió, pero su expresión lo dijo todo.
Miguel se dejó caer en una silla como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo mantenían de pie. «Oh Dios mío», murmuró. «Sí lo amas». Me acerqué a Sandra. «Hay algo más que tienes que saber, Sandra», le dije, y ella me miró con ojos llenos de terror. Saqué la última foto de mi teléfono. Era Fernando con una mujer morena y 2 niños pequeños, todos sonriendo en lo que parecía una foto familiar en un parque. «Esta es la esposa de Fernando», le dije a Sandra. «Y estos son sus hijos, de 6 y 8 años. Esta foto fue tomada el domingo pasado cuando fueron de día de campo familiar». Sandra miró la foto y su cara se descompuso completamente. «Él nunca va a dejar a su familia por ti», continué. «Lo sabes, ¿verdad? Tú solo eres una distracción para él. Un pasatiempo». «No», susurró Sandra. «No, él me dijo que se iba a divorciar. Me dijo que yo era el amor de su vida». Miguel se puso de pie lentamente. «¿El amor de su vida? Sandra, ¿escuchas lo que estás diciendo? Yo era el amor de tu vida. O al menos eso creía». Sandra lo miró con desesperación. «Miguel, tú sigues siendo. Puedo elegirte a ti. Puedo elegir nuestra familia». «No», dijo Miguel con una firmeza que no había escuchado en su voz en años. «Ya no puedes elegir nada. Ya elegiste. Elegiste hace 2 años cuando decidiste que nuestra familia no era suficiente para ti». Se dirigió hacia la salida del restaurante. «Miguel, espera», gritó Sandra, corriendo detrás de él. Pero Miguel se volteó una última vez. «Empaca tus cosas. Quiero que te vayas de mi casa esta noche». Y salió del restaurante, dejando a Sandra llorando en el piso del salón de fiestas. 3 días después del desastre de mi cumpleaños, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó el timbre. Eran las 8 de la mañana de un viernes y no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Sandra parada ahí, pero se veía completamente diferente. Tenía el cabello grasoso, sin peinar. Sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Llevaba la misma ropa que había visto el día anterior cuando fue a recoger más de sus cosas de la casa. Se veía destrozada. «Rosa», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». Dudé un momento. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara después de todo lo que había hecho. Pero otra parte de mí, la parte que había sido su suegra durante 5 años, sentía lástima por el estado en que se encontraba. La dejé pasar. Sandra se sentó en mi mesa de cocina y empezó a llorar inmediatamente. «No sé qué hacer», sollozó. «Miguel no me contesta las llamadas. Cambió las cerraduras de la casa. Mis padres no me quieren en su casa porque dicen que soy una vergüenza para la familia». Le serví una taza de café y me senté frente a ella. «¿Y Fernando?», pregunté. Su llanto se intensificó. «Terminó conmigo. Dijo que esto se había vuelto muy complicado, que no podía arriesgar a su familia por mí. Me dijo que había sido divertido, pero que ya era hora de que ambos regresáramos a nuestras vidas reales». «Divertido», repetí. «¿Te dijo que había sido divertido?». Sandra asintió miserablemente. 2 años de mi vida, Rosa. 2 años creyendo que él me amaba, que íbamos a estar juntos. Y para él solo fue divertido». Me quedé callada un momento, viendo a esta mujer que había sido tan cruel conmigo, tan arrogante y despectiva, ahora completamente destruida. «Sandra», le dije finalmente, «necesito que me contestes algo con completa honestidad». Ella levantó la mirada. «¿Por qué me odiabas tanto? ¿Por qué fuiste tan cruel conmigo durante todos estos años?». Sandra se limpió la nariz con una servilleta y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. «Porque tenías todo lo que yo quería», dijo con voz temblorosa. «Miguel te adoraba. Te consultaba todo. Cuando perdió el trabajo, fue a ti primero para pedirte consejo. Cuando teníamos problemas de dinero, eras tú quien siempre encontraba la forma de ayudar. Sentía como si yo fuera solo, la esposa. Pero tú eras su familia real». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Sandra, yo solo trataba de ayudar. Nunca quise interferir en su matrimonio». «Lo sé», susurró. «Ahora lo sé. Pero en ese momento, me sentía como si estuviera compitiendo contigo por el amor de mi propio esposo. Y Fernando me hacía sentir especial, importante. Me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo». «Hasta que ya no lo hiciste», dije. Sandra asintió.
Hasta que ya no lo hice. Se quedó callada por un momento, tomando sorbos de café. Rosa, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de todo lo que te hice, pero, ¿podrías hablar con Miguel? ¿Podrías pedirle que me dé una oportunidad de explicarle todo, de pedirle perdón apropiadamente? La miré fijamente. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto? No lo sé, admitió. Pero necesito intentarlo. Lo amo, Rosa. Sé que suena ridículo después de lo que hice, pero lo amo. Siempre lo amé. Fernando era solo una escape. Una fantasía estúpida. Una fantasía estúpida que duró 2 años, le recordé. Sí, dijo, empezando a llorar otra vez. La peor decisión de mi vida. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver la casa de Miguel, a 3 cuadras de distancia. Sabía que estaba ahí, probablemente sin dormir, probablemente tan destrozado como Sandra, pero tratando de mantenerse fuerte. Sandra, le dije sin voltearme, no voy a hablar con Miguel por ti. Escuché su respiración entrecortada detrás de mí. Pero, continué, voy a decirte exactamente lo que necesitas hacer si realmente quieres una oportunidad de salvar tu matrimonio. Me volteé para mirarla. Primero, dije, levantando un dedo, necesitas conseguir ayuda profesional. Un psicólogo, un terapeuta, alguien que te ayude a entender por qué hiciste lo que hiciste y cómo asegurarte de que nunca vuelva a pasar. Sandra asintió vigorosamente. Segundo, levanté otro dedo, necesitas conseguir un trabajo. No más vivir del dinero de los hombres. Miguel o Fernando o quien sea. Necesitas ser independiente y demostrar que puedes contribuir a una relación como una pareja igual. Sí, dijo Sandra. Sí, tienes razón. Tercero, levanté un tercer dedo, necesitas escribirle una carta a Miguel. No para pedirle que regrese, sino para tomar completa responsabilidad por lo que hiciste. Sin excusas, sin culpar a nadie más, sin decir que fue porque te sentías sola o asustada. Solo responsabilidad completa. Sandra me miraba con una expresión de esperanza creciente. Y cuarto, levanté el último dedo, necesitas darle tiempo. Mucho tiempo. No lo presiones, no lo acoses, no trates de forzar nada. Si hay alguna posibilidad de que puedan reconstruir su matrimonio, será cuando él esté listo, no cuando tú quieras. ¿Y tú?, preguntó Sandra vacilante. ¿Podrás perdonarme algún día por lo que te hice? La miré por un largo momento. Esta mujer me había humillado, me había hecho sentir inútil y no querida en mi propia familia. Pero mirándola ahora, destrozada y arrepentida, me di cuenta de algo. Sandra, le dije, ya te perdono. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez parecían lágrimas de alivio. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes, continué. Significa que no voy a cargar con rabia y resentimiento. Significa que te deseo lo mejor. Pero ganar de vuelta la confianza, eso va a tomar mucho, mucho tiempo. Sandra asintió. Entiendo. Y Rosa, gracias. Por todo. Por descubrir la verdad. Por forzarme a enfrentar lo que había hecho, por salvar a Miguel de más años de mentiras. Se puso de pie para irse. Sandra, la llamé cuando llegó a la puerta. Sí. La próxima vez que veas a Miguel, no le digas que hablaste conmigo. Esta conversación es entre tú y yo. Lo que le digas a él tiene que salir de tu corazón, no de mis consejos. Sandra sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa triste, pero genuina. Entendido, dijo, y se fue. 6 meses después, estaba en mi jardín regando mis rosas cuando Miguel llegó a visitarme. Se veía diferente. Más delgado, pero también más fuerte de alguna manera. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Mamá, me dijo, sentándose en la silla de jardín que siempre había sido su favorita, necesito contarte algunas cosas. Dejé la manguera y me senté a su lado. Te escucho, hijo. Sandra se mudó a Guadalajara, comenzó. Consiguió un trabajo en una escuela allá, está estudiando para ser maestra. También está viendo a un psicólogo. Asintió. Sabía por Ana que Sandra había estado mandando cartas a Miguel cada mes, pero él nunca me había contado qué decían. Me escribió una carta la semana pasada, continuó Miguel. Muy diferente a las otras.
Esta vez no me pedía que regresara con ella. Esta vez solo me agradecía. ¿Te agradecía?, pregunté. Sí. Me agradeció por haber sido un buen esposo durante los años buenos. Me agradeció por haber trabajado tan duro para mantener nuestra familia. Y me agradeció por haber tenido la fuerza de terminar las cosas cuando descubrí la verdad, en lugar de quedarme en una relación tóxica. Miguel se quedó callado un momento, mirando las rosas. También me dijo algo más, continuó. Me dijo que finalmente entendía por qué yo te respetaba tanto, porque siempre te consultaba las cosas importantes. Me dijo que después de hablar contigo ese día, se dio cuenta de lo que significaba ser una persona verdaderamente fuerte y sabia. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Mamá, dijo Miguel, volteándose para mirarme directamente, nunca te agradecí apropiadamente por lo que hiciste. Miguel. No, déjame terminar. Sé que debe haber sido horrible para ti descubrir lo que Sandra estaba haciendo. Sé que debe haber sido aún más horrible guardarte ese secreto durante meses, esperando el momento correcto para decírmelo. Se inclinó hacia adelante en su silla. Y sé que la forma en que te trató Sandra durante todos estos años te lastimó mucho más de lo que nunca dijiste. Pero en lugar de vengarte de ella cuando tuviste la oportunidad, la trataste con compasión. Incluso después de que te humilló en tu cumpleaños. ¿Cómo sabes que hablé con Sandra?, pregunté, sorprendida. Miguel sonrió. Porque en su última carta, me contó sobre la conversación que tuvieron. Me dijo que esa conversación cambió su vida, que por primera vez entendió lo que significaba tomar responsabilidad real por sus acciones. Se puso de pie y vino a abrazarme. Gracias, mamá. Gracias por salvarme. Gracias por ser sabia cuando yo era ciego. Gracias por ser fuerte cuando yo era débil. Y gracias por mostrarme lo que significa perdonar sin ser tonto. Nos quedamos abrazados por un largo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, tenía una pregunta que necesitaba hacer. Miguel, dije, ¿la amas todavía? Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Una parte de mí siempre va a amar a la mujer que pensé que era Sandra, dijo finalmente. Pero esa mujer nunca existió realmente. Era una fantasía que yo mismo creé. La Sandra real, la Sandra que puede mentirme durante 2 años, que puede humillarte a ti, que puede vivir una doble vida. Esa Sandra, no la amo. ¿Y puedes perdonarla? Ya la perdoné, dijo Miguel. Pero perdón no significa reconciliación. Perdón significa que no voy a dejar que lo que ella hizo poison el resto de mi vida. Significa que puedo recordar los momentos buenos sin amargura, pero también puedo seguir adelante sin ella. Un mes después, Miguel me sorprendió con una noticia.